Miramos ya las vísceras supramesocólicas, pasemos a ver ahora las vísceras inframesocólicas. Entonces, pues ya sabemos que son aquellas vísceras que van a estar por debajo del colon transverso, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas vísceras inframesocólicas? El resto del intestino delgado, es decir, lo que es el yeyuno y el ilion, y todo el intestino grueso, ¿sí? Ya esto es más poquito, por así decirlo. Bueno, entonces hablemos del yeyuno y del ilion. El yeyuno y el ilion son las siguientes dos porciones, las porciones terminales, por así decirlo, del intestino delgado. Recordemos pues que ese intestino delgado mide aproximadamente entre 6.5 a 7.5 metros, donde de esa longitud total solamente los primeros 25 centímetros, que corresponden al duodeno, se encuentran a nivel supramesocólico y el resto a nivel inframesocólico, ¿sí? Como órgano que es, pues histológicamente tiene una serie de capas que de superficial a profundo es la capa serosa, es la capa más superficial, es la capa más exterior. Luego viene la capa muscular, que es un músculo liso, y finalmente viene la capa mucosa, que es la capa más interna, es donde está el epitelio, ¿sí? Aquí tenemos las capas, entonces, esta sería la capa del mesenterio y acá estaría la serosa, ¿cierto? Y esta sería ya la capa mucosa, la capa más profunda, ¿correcto? Bueno. El yeyuno corresponde a la segunda porción del intestino delgado. Comienza en el ligamento duodeno-yeyunal, que hablábamos ayer, antiguamente se llamaba el ligamento de Treitz, ¿cierto? La importancia es que en el duodeno ocurre la mayor absorción de nutrientes. El 90% de los nutrientes se absorben en el yeyuno. Entonces, recordemos que en el duodeno el quimo se convierte en kilo y ese kilo pasa hasta el yeyuno. Y acuérdense que cuando ya es kilo, entonces ya todos los alimentos están desdoblados en sus componentes originales. Entonces ya en el yeyuno comienzan a absorberse todos los nutrientes en el yeyuno, ¿sí? Como les decía, la mayor cantidad de absorción de nutrientes ocurre en el yeyuno. El 90% de los nutrientes se absorben en el yeyuno, ¿sí? Y luego sigue el ilion, que vendría siendo la porción distal o la porción terminal del intestino delgado. En el ilion ya la absorción de nutrientes es mínima, solamente un 10%, de tal manera que a nivel del ilion lo que ya empieza a verse es la materia fecal, ¿cierto? Como les decía, el yeyuno comienza en la unión en el ligamento duodeno-yeyunal y el ilion termina uniéndose al recto en un sitio que se llama la unión iliocecal. Ahorita vemos esa unión iliocecal. Ese yeyuno y ese ilion están unidos por esto, que es el mesenterio, ¿cierto? Que es un repliegue peritoneal, que la particularidad es que ese mesenterio tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, pedículos vasculares y pedículos nerviosos, ¿correcto? ¿Cómo se llama mesenterio? Bueno, muy bien. Aquí vemos el mesenterio nuevamente, todo esto es intestino delgado y este es el mesenterio. ¿Cuál es la diferencia entre el yeyuno y el ilion? O sea, cuando uno está operando, por ejemplo, que llega un paciente con exposición, con una herida en donde hay exposición de un pedazo de víscera, de intestino, pues hay que saber si es el yeyuno o si es el ilion, ¿cierto? Entonces, existen algunas características que nos ayudan a diferenciarlo. Por ejemplo, para mí, la vascularización. A nivel del yeyuno hay mayor vascularización, mayor cantidad de pedículo vascular. ¿Por qué? ¿Qué les acabo de decir?
porque en el yeyuno es donde ocurre la mayor absorción de nutrientes, mientras que en el ilion ya la cantidad de pedículos vasculares es menor. En cuanto a los vasos rectos, que son esos vasitos que salen de los arcos y se meten en la víscera, los vasos rectos en el yeyuno son largos, mientras que en el ilion son cortos los vasos rectos. Y el otro punto, los arcos arteriales. Los arcos arteriales en el yeyuno son escasos, o sea, son poquitos, pero son anchos, son largos los arcos arteriales. Mientras que en el ilion los arcos arteriales son bastantes, pero son cortos. Quizás, digamos que esos son los, ya les muestro nuevamente la imagen para mostrarles. Estos son los vasos rectos, ¿cierto? Y estos son los arcos, ¿verdad? Muy bien. Aquí está nuevamente el dibujo. Estos serían los vasos rectos, estos son los arcos arteriales, ¿cierto? Los vasos rectos en el yeyuno son largos, los vasos rectos en el ilion son cortos. Los vasos rectos en el yeyuno son escasos, pero son grandes, ¿cierto? Largos, mientras que a nivel del ilion los arcos arteriales son abundantes, pero son cortos, ¿correcto? Muy bien. El ilion, termina uniéndose al recto. El recto es la primera porción del intestino grueso, en una unión que se va a llamar la unión iliocecal, ¿sí? A nivel de esa unión iliocecal, aquí está el ilion, ¿sí? A nivel de la unión iliocecal hay una válvula que pues, recibe el nombre de la válvula iliocecal. La función de esa válvula iliocecal es permitir el paso de la materia fecal del ilion hacia el recto, 1. Y 2, evitar el reflujo, o sea, evitar que esa materia fecal se devuelva. Esa es la función de esa unión iliocecal. Bueno, la arteria la vamos a ver después. Ok, del yeyuno y el ilion, el drenaje linfático se da a través de unos vasos muy chiquiticos que se llaman los vasos quilíferos. La función de esos vasos quilíferos es absorber la grasa, ¿sí? Absorber la mayor cantidad de grasa para llevársela, por así decirlo, a la circulación venosa. Esa absorción de grasa hace que la linfa a nivel del intestino delgado, o sea, a nivel de yeyuno y de ilion, la linfa sea como un color lechoso por la gran cantidad de grasa que tiene. Es como de un color lechoso, blanquecino. Entonces, de los vasos quilíferos, ¿hacia dónde se va a ir la linfa? Se puede coger 3 vías. La primera, hacia los vasos linfáticos justa intestinales. ¿Qué significa el prefijo justa? Al lado, ¿sí? Entonces, los vasos linfáticos, los nódulos linfáticos que están al lado del intestino delgado, de yeyuno y ilion, ahí puede, en primera instancia, ir la linfa. ¿O hacia dónde puede ir también? Hacia unos linfáticos que están encima de la aorta, por aquí arriba, que se van a llamar los linfáticos superiores centrales. Aquí llega poca linfa del intestino delgado. Y la otra vía hacia los linfáticos mesentéricos, tanto los linfáticos mesentéricos superiores como los linfáticos mesentéricos inferiores. En el caso de la linfa que llega a los justaintestinales, luego ¿a dónde pasa? Pasa a los iliocólicos, que están ahí cerca de la válvula iliocecal, y de ahí ¿a dónde pasa? A la cisterna. En el caso de la poca linfa que llega a los linfáticos superiores centrales, la linfa pasa directamente a la cisterna, y en el caso de la linfa que llega a los mesentéricos superiores e inferiores, ¿a dónde pasa? Se quedan, los de los inferiores pasan a los superiores, y los superiores pasan a la cisterna. Y ya sabemos la cisterna, cómo mueve esa linfa. De ahí salen 2 conductos. Si es del lado izquierdo, el conducto torácico; si es del lado derecho, el conducto linfático. ¿Correcto?
¿Ya? Estos son los yuxtaintestinales. Estos son los yuxtaintestinales, los que están pegaditos al yeyuno y al ilio, ¿cierto? Estos de acá son los superiores centrales. Y hacia acá hay una cadena ganglionar que acá no la muestra mucho, que son los iliocólicos. ¿Sí? Y bueno, estos que están acá serían los mesentéricos inferiores y estos de acá los mesentéricos superiores. Bueno. En cuanto a la inervación simpática, veíamos ayer que las vísceras supramesocólicas están inervadas por la inervación simpática por el esplácnico mayor, que era de T6 a T9, ¿cierto? Y la parasimpática por el décimo pan craneal, ¿cierto? Ahora, la inervación inframesocólica es compartida, ¿cierto?, por unos nervios que se llaman los esplácnicos intermedios y el esplácnico menor, o esplácnico medio o intermedio. En algunos libros lo hablan del esplácnico medio, ¿cierto? Y de ahí va a salir unas fibras nerviosas que me van a formar un plejo que se llama el plejo mesaraico o mesentérico, ¿sí? Este plejo tiene la función de regular la peristalsis, o sea, el movimiento del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Correcto? Esta inervación simpática es igual para el intestino grueso. Entonces solamente la vemos acá y no más. Bueno. El tronco vagal posterior, para la inervación parasimpática, ¿sí?, entonces me va a formar dos plejos nerviosos a nivel inframesocólico. Uno que se llama el plejo mientérico y el otro que se llama el plejo submucoso. ¿De dónde se formó el mientérico y el submucoso? Exclusivamente de las fibras nerviosas parasimpáticas del tronco posterior. El anterior no me forma el mientérico ni el submucoso. ¿Correcto? Pregunta sobre intestino delgado.